Dios te bendiga y bienvenido al día número 289 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Marcos, capítulo 14 al capítulo 16 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas a través de estos últimos capítulos que vamos a leer hoy del libro de Marcos. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Marcos capítulo 14, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traicionará. Para ese hombre sería mucho mejor que no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad,
no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos, y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dijo otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traicionará ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús le preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas, y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían.
Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron todos. ¡Merece morir! Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetízanos!, se burlaban, y los guardias lo bofetaban mientras se lo llevaban. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientes que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: No sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirviente vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros: No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Marcos capítulo 15. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era de costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo!, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron de un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo.
un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene. Venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. ¡Esperen!, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse a la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 16. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro y a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro,
que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde, se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinidad incrédula porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Aleluya, así que hemos terminado de leer el libro de Marcos, los últimos 3 capítulos del 14 al 16. Y en el capítulo 14 vemos que comienza con los líderes religiosos planeando matar a Jesús, mientras él se encuentra en Betania, en casa de Simón el leproso. Una mujer llamada María Magdalena, ¿verdad? Que sabemos como referencia de los otros evangelios, une a Jesús, un acto que simboliza que forma parte de este proceso para la crucifixión. Ella unge el cuerpo con este perfume costoso y a la vez causa problemas entre los que estaban allí y vieron que todo esto sucedió. Y muchos de ellos, bueno, específicamente el libro de Marcos nos dice que la regañaron por haber desperdiciado sobre Jesús, sobre el Mesías, sobre el Rabí, el Maestro, este costoso frasco de perfume. Y Jesús les dice: ella ha hecho lo que ha podido, ha ungido mi cuerpo de antemano para prepararlo para el entierro. Aleluya. Y mientras tanto vemos que Judas Iscariote acuerda traicionarlo por dinero. Y durante la última cena Jesús celebra la Pascua con sus discípulos e instituye la cena del Señor diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que confirma el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Después anuncia que todos lo abandonarán, ¿verdad? Pero promete que resucitará y los verá en Galilea. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús empieza a orar, a clamar al Padre con gran angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, que se haga tu voluntad, no la mía. Sus discípulos duermen mientras vemos que él enfrenta este peso terrible de lo que se sobrevenía sobre él, sobre aquello que iba a darse cumplimiento a través de su vida, el peso del pecado del mundo sobre él. Y finalmente vemos que Judas llega
lo traiciona con un beso y Jesús es arrestado. Todos sus discípulos huyen y Pedro lo sigue de lejos, pero de igual forma se cumple tal como Jesús le había confirmado a Pedro, que lo iba a negar 3 veces. Y en el capítulo 15 vemos que Jesús es llevado ante Pilato, donde es acusado falsamente y golpeado brutalmente. La multitud, incitada por los líderes religiosos, gritan: «¡Crucifícalo!». Y en lugar de Jesús, Pilato libera a Barrabás, un criminal. Jesús es azotado, burlado y coronado con espinas. Y vemos que lo llevan al Gólgota, donde lo crucifican entre 2 criminales. A pesar del sufrimiento, vemos que Jesús ora por sus verdugos y muestra compasión incluso en su agonía. Y al mediodía dice la palabra de Dios que una oscuridad cubrió la tierra. Luego Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el peso de todo lo que estaba sucediendo era tan fuerte, al punto que Jesús tuvo que clamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es ahí donde estuvieron el peso aún de nuestros pecados, el peso del pecado de todo el mundo sobre Jesús, sobre el Cordero inmolado. Y después de clamar fuertemente, vemos que Jesús entrega su espíritu. En ese instante, la cortina del templo se rasgó en 2, simbolizando que el camino hacia la presencia de Dios ha sido abierto por medio de su sacrificio. ¡Aleluya! Y el centurión romano, testigo de todo, declara: ese hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Hasta entonces reconocen que este era el Hijo de Dios. Y gloria a Dios por la vida de José de Arimatea, que pide el cuerpo de Jesús y lo coloca en una tumba. En el capítulo 16 y en el último capítulo de Marcos vemos que al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé van a la tumba, para ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, encuentran la piedra removida y un joven vestido de blanco que les dice: no tengan miedo. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, gloria a Dios, no está aquí. Y el ángel les encarga que vayan a los discípulos y a Pedro, y les diga a los discípulos y a Pedro que Jesús los espera en Galilea. Él está allá. No sé dónde están ustedes, pero Jesús ya está esperándolos allá, tal como les dijo que él haría. Así que vemos que más tarde Jesús se aparece a María Magdalena y luego a sus discípulos, reprendiendo su incredulidad, y finalmente les da la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Y los discípulos salen a predicar y el Señor confirma su mensaje con señales y milagros. Aleluya. Así que esos capítulos son el corazón del Evangelio. En ellos vemos la obediencia perfecta de Jesús en Getsemaní, su sacrificio redentor en la cruz, su poder triunfante en la resurrección. Jesús no fue vencido por la muerte, Él venció la muerte. La cruz, que parecía derrota, se convirtió en el símbolo de la mayor victoria de todos los tiempos. Y la tumba vacía nos recuerda que nuestra fe no está en un líder muerto, no está en un profeta muerto, no está en un líder religioso, en un predicador, en un pastor, en you name it, sino en un Salvador
vivo, en un Redentor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Así que damos gloria y honra a Dios por cada lágrima derramada, cada clavo y cada herida fueron por amor a ti y a mí. Y hoy, ese mismo Jesús sigue llamando a sus discípulos a vivir para Él, llevando ese evangelio a todos. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.